Oye, estamos en invierno, las infecciones respiratorias son más frecuentes obviamente en esta época del año y por eso estamos con nuestro inmunólogo, el doctor Óscar Venegas del Centro CAIDS. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Cómo le va, Colomba? Muy bien, gracias. Muy agradado de estar acá con usted en este programa y compartir con la teleaudiencia en realidad temas que son de interés, digamos, aunque sean un poquito complejos, pero son de interés, digamos. Hoy vamos a tratar principalmente como las infecciones respiratorias, pero por deterioro de la inmunidad. Vamos a hablar primero del sistema inmunológico. Claro. ¿En qué consiste y qué función tiene un poquito nuestro organismo? En general, en especies complejas como la nuestra, decimos que no tenemos una sola célula, tenemos trillones de células, en la evolución se desarrolló un sistema que permite patrullarnos internamente, ¿no es cierto? Y detectar cuando hay organismos o extraños en nuestro cuerpo y poderlos eliminar, microbios, bacterias, ¿no es cierto?, virus, parásitos. Ahora, esto es lo que heredamos de millones de años, ¿no?, en que las situaciones de vida de nuestros ancestros fueron mucho más precarias, digamos, extremadamente precarias a lo que tenemos hoy en día. Ahora, este sistema indudablemente se fortalece en la medida que se desafía. Está bien en ese aspecto, digamos, tener en consideración que el sistema inmune es un sistema que básicamente su mantención depende del desafío que tenga. Por ejemplo, cuando los niños no lo quieren sacar de la casa para que no se enfermen. Claro, en general una crianza demasiado higienizada se ha demostrado en los últimos años en estudios que no es buena. O sea, no es que los niñitos tengan que andar con infecciones severas, ¿no es cierto?, pero indudablemente este sobrecuidado, que poco menos que no tiene que tocar tierra el niño o niñita, no es bueno. O sea, se requiere cierto nivel de desafío, sobre todo en la infancia. Y por eso este sistema, digamos, básicamente se mantiene en la medida que hay un desafío con el medio ambiente. O sea, en resumidas cuentas, la desvinculación, Colomba, de nuestro ambiente no es buena, y me refiero no al ambiente artificial que hemos producido, digamos, con esta tecnología, sino que en el fondo es un ambiente natural. O sea, más allá de ocasionalmente ir con los niños a un centro comercial, es mucho más adecuado ir con los niños y con la familia, ¿no es cierto?, a un parque. Tenemos buenos parques en nuestra zona, ¿no es cierto?, y disfrutar del contacto con la naturaleza, ¿no? Eso genera una proactividad de interactuar con el medio y no estar dependiendo de lo que el medio le entregue, ¿no? Exactamente. Bueno, obviamente es mucho mejor ir a un parque donde van a ver árboles, van a tomar aire limpio, van a compartir, pueden jugar. Respecto a esto de sacarlos un poco del mundo como burbuja, quizás que pueden tener en su casa, calefaccionado, porque hay papás, mamás que incluso no llevan a sus niños al jardín en época de invierno porque, no, que se va a contagiar o puede tener algún resfrío, mejor lo dejo en casa. Claro, ¿Qué tan bueno y qué tan malo es eso? La prevención, digamos, y la sobreprotección nunca ha sido buena, ¿no? O sea, uno necesita en la vida cierto grado de desafío para poner en ejecución y a plenitud lo que heredamos de millones de años de evolución. Eso claramente está demostrado. Ahora, obviamente hay aspectos que son muy coloquiales o cotidianos que hay que cuidar. En primer lugar, en la infancia, que no se entuman los chiquillos, o sea, que no se enfríen. Y hay algunos consejos bien antiguos. Uno de ellos que los niños no estén con los pies húmedos y fríos, o sea, revisarle los pies, sobre todo a niñitos preescolares, ¿no es cierto?, que no anden entumidos porque se van a congestionar. En la noche tener cuidado que no queden con la ropa o el pijama transpirado, digamos, porque eso con el transcurso de las horas de la noche se van a bajar de temperatura y se van a entumir, ¿no? Pero esos cuidados, digamos, son generales. Ahora, el tema acá central es no sobreexigirle ni tampoco, en el fondo, darle ciertas alertas de vez en cuando a nuestro sistema inmunológico. Claro, porque en pleno invierno, como estamos en este periodo, ¿no es cierto?, el tener 3 o 4 resfríos en el año no es un problema, o sea, no es sospecha de nada. El tema en Colomba y de la audiencia cuando una persona empieza a tener cuadros infecciosos recurrentes y severos. O sea, algo que dejó de ser un resfrío y ya pasó a un problema mayor, que es un impacto de una neumonía, un impacto de un cuadro de una sinusitis, ¿no es cierto?, un cuadro de mayor severidad y que empieza a complicarse. Entonces, en esos aspectos, ahí la sospecha es pensar que hubiera algún factor que haya deteriorado sus defensas, una deficiencia inmune.
Pero no poner la alarma, digamos, frente a un cuadro de resfrío, que hay que cuidarlo con medidas que son habituales y conocidas desde nuestros ancestros, de nuestras abuelitas. O sea, no hay un tema de complejidad, salvo, digamos, cuando pudiera ser sospechoso la inmunodeficiencia. Y eso básicamente, Colomba, ocurre cuando hay un contexto de una infección severa, claro, que y que es recurrente. Usted no menciona, 3 a 4 resfríos durante el invierno son normales, pero ¿cuáles son esos síntomas o hasta qué grado puede llegar un resfrío para que sea ya denominado normal? ¿Y cuándo ya nos tenemos que empezar a preocupar? Cuando ya no es resfrío, Colomba, cuando esto ya se prolonga en el tiempo. Una tos. Mucho más severo, ya no es un cuadro de un resfrío, sino que pasa un problema de una bronquitis con un componente obstructivo, tal vez un foco de neumonía, ¿no es cierto?, o de sinusitis. Ahí ya estamos planteando, digamos, que esto no quedó en un problema de un resfrío que es frecuente en invierno, sino que se complicó. O sea, cuando uno tiene infecciones, sobre todo respiratorias, que son muy frecuentes en esta época, pero estas infecciones son recurrentes y complicadas, ahí uno tiene que empezar a pensar que hubiera alguna falla en la defensa, o sea, que tuviera su inmunidad con deterioro, facilitando la infección recurrente. ¿Cuáles pueden ser las causas principales de este deterioro? En general, para ser un poco académico en el tema, digamos, las hay primarias y secundarias. Las causas primarias de baja en las defensas fundamentalmente son de hechura, congénitas, y esas habitualmente uno les diagnostica en la primera infancia, en los niñitos o niñitas en los primeros 2 o 3 años de vida, ¿no es cierto? Son deficiencias inmunes, digamos, congénitas. Y las secundarias, que son la gran mayoría de las inmunodeficiencias, que obviamente facilitan temas de infecciones recurrentes y severas, ¿no es cierto? Recalco el término severa. Las hay, ¿no es cierto?, de situaciones que son bastante cotidianas, como es una alimentación mal distribuida. Me refiero básicamente el saltarse el desayuno. O sea, recién hablaba, ¿no es cierto?, de la parte de la escolaridad, ¿no es cierto?, que los niños van al colegio, pasan largas horas, pero no se fueron con un buen desayuno desde la casa. Y permítame recordar algunos adagios un poco antiguos, digamos, pero sí siguen siendo importantes. Esto de desayunar como reina o rey, almorzar como príncipe o princesa y en la noche comer como mendigo o mendiga. O sea, la principal alimentación del día debiera ser y debe ser el desayuno. El desayuno, o sea, que un escolar, que una persona se vaya a su trabajo, a su oficina o a la fábrica, digamos, a media tripa, digamos, no es bueno, puesto que el sistema inmune requiere nutrientes para funcionar. Y eso es lo diario, lo cotidiano. Esa es una de las causas bastante frecuentes. La otra causa, ¿no es cierto?, frecuente es nuestra tercera edad, el envejecimiento. Las personas, digamos, que vamos avanzando ya en los años hacia la tercera edad o cuarta edad, ¿no es cierto?, tenemos una mayor fragilidad frente al impacto ambiental. Me refiero básicamente, ¿no es cierto?, que nos ponemos viejitos por fuera y también por dentro, por lo tanto nuestro sistema inmune también envejece. Y es por ello que en las personas de tercera edad, ¿no es cierto?, ya sobre 60 años en Chile existen programas de vacunaciones, ¿no es cierto?, para reforzar la inmunidad al inicio del periodo invernal y no tener mayores complicaciones, vacunas contra neumonía, vacunas contra la gripe, ¿no es cierto?, y eso nos va dando un mayor reforzamiento, pero recalcar que las personas de tercera edad tienen una mayor fragilidad, ¿no es cierto?, el anciano o la anciana, y por lo tanto debe cuidarse más, y en ese sentido no desatigarse. Pero por ejemplo, un resfrío mal cuidado en una persona de tercera edad puede terminar con otras consecuencias. Y por ejemplo, asma puede empezar a una avanzada. No, los cuadros asmáticos, la mayor frecuencia es que se inician en la primera etapa de la vida, digamos, en la infancia y adolescencia. Cuando un cuadro asmático se inicia en el adulto, o el adulto mayor, digamos, uno empieza a sospechar que hubieran causas secundarias, digamos, a que esté predisponiendo a esto, pero no el asma clásico. El otro aspecto a considerar en esto de las bajas defensas, ¿no es cierto?, que nos dan un patrón de infección severa y recurrente, es los estados emocionales, especialmente del ámbito de la angustia y la ansiedad, lo que denominamos comúnmente el estrés. La angustia, ¿no es cierto?, y la ansiedad no es algo que esté, digamos, ex vivo, que esté fuera de nosotros.
las emociones que nos llevan a un estado de angustia y ansiedad, ¿no es cierto? No es otra cosa que la exteriorización, ¿no?, de nuestra neuroquímica a nivel cerebral. O sea, empezamos a funcionar, por decirlo así, con un nivel constantemente elevado de adrenalina, ¿no? Este tono de adrenalina, ¿no es cierto?, nos deteriora la inmunidad y nos hace más frágiles frente sobre todo a infecciones virales, ¿no?, especialmente cuadros herpéticos y cuadros respiratorios. O sea, nos ponemos más achacosos, ¿no?, cuando nos enredamos en esta vorágine, ¿no es cierto?, del estrés moderno, que básicamente es ansiedad, ¿no?, que es muy frecuente, los estados ansiosos prolongados, ¿ya? Y angustia. No solamente tiene que ser por trabajo, también puede ser por situaciones familiares, un desamor ahí también genera claro, pero principalmente un decaimiento en el ánimo. La angustia y la ansiedad se generan por el modo en que conceptuamos lo que nos ocurre. O sea, claro, me explico, ¿no? Lo que para una persona puede ser algo, digamos, superfluo, para otra le impacta mucho más. O sea, porque es la reacción que generamos frente a la situación de estrés, ¿no? Por supuesto que hay situaciones estresoras mayores como las que vivimos hace unos años atrás, como fue el terremoto, y ese fue un impacto masivo para todos los que nos vivimos eso y las réplicas, ¿no es cierto? Pero estamos hablando acá del estrés, o sea, la ansiedad y la angustia generada por situaciones cotidianas, o sea, y en el fondo ahí el consejo es que si una persona, por decir una homología, anda con una piedra en el zapato, lo mejor es que deje de caminar, se saque la piedra y siga caminando. O sea, no seguir enredándose, ¿no? Porque ese enredo, que es emocional, es del ámbito del pensamiento, va a deteriorar orgánicamente su inmunidad y que es uno de los factores importantes de deterioro de las defensas, por decirlo así, y que nos pone en una condición achacoso. O sea, este contexto, digamos, Colomba, no es menor porque habitualmente cuando se planteaba hace unos años atrás el tema de las inmunodeficiencias, se pensaba exclusivamente en infección VIH-Sida y ahí se cerraba el tema. Sí, recordemos a la gente que estamos hablando de las infecciones respiratorias por deterioro de la inmunidad con nuestro inmunólogo Oscar Venegas. A ese punto quería llegar. Cuando, claro, nuestra inmunidad, nuestro sistema inmunológico se ve afectado, en este caso por las infecciones respiratorias, ¿puede tener repercusiones en otro órgano? Porque acá estamos hablando de vía respiratoria, claro, otros órganos, en otras... Por supuesto, de ahí se puede complicar. O sea, un cuadro infeccioso respiratorio en una persona, por ejemplo, anciana, puede llevar a lo que se denomina una falla multisistémica y que es una situación de hambre complicada, o en cualquier persona un foco infeccioso en una parte de la economía puede diseminarse llevando a un estado de infección más riesgosa y obviamente de tratamiento, digamos, urgente, hospitalización, como puede ser una sepsis, que es una diseminación de la infección a través de la sangre. O sea, ahí es una de las complicaciones más temidas, porque el riesgo de morir ahí es muy alto. La importancia de parar a tiempo, si uno siente que ya un resfrío pasa más allá del tiempo y de las complicaciones, tiene que ir a un inmunólogo en este caso para que sobre todo, Colomba, cuando es recurrente y severo, esa es la connotación. O sea, no estamos hablando que el ámbito de la inmunología estaría para los cuadros de infecciones respiratorias simples como los resfríos, no, sino que cuando estos están con una complicación mayor, severa y es recurrente, ¿no es cierto? Y ahí vale la pena, ¿no es cierto?, evaluar, ¿no es cierto?, y tomar las medidas, digamos, ya sea de prevención o de manejo adecuado de la deficiencia inmunológica, puesto que las consecuencias de un buen manejo implican no tener deterioro secundario a los impactos de las infecciones severas. O sea, me refiero, ¿no es cierto?, no terminar con un daño pulmonar crónico, como es una bronquiectasia, ¿no es cierto?, o con una eliminación de parte del pulmón por una neumonía, digamos, que llevó a deteriorar, digamos, en forma masiva, digamos, un área pulmonar. O sea, no quiero plantear una situación terrible, pero extremo, habitualmente, ¿no?, los cuadros infecciosos respiratorios, ¿no?, recurrentes y severos son un buen índice, ¿no?, de sospechar una deficiencia inmunológica, y en ese aspecto, cuando uno plantea una inmunodeficiencia, estamos hablando de un abanico, ¿no?, de causas en las cuales
hemos visto algunas principales, como es una alimentación inadecuada, mal distribuida, ¿no es cierto?, el envejecimiento como tal, el estrés, ¿no es cierto?, digamos, la ansiedad y la angustia. Las infecciones virales como tal pueden deteriorarnos, o sea, por ejemplo, una infección por varicela, ¿ya?, en un niño puede dejarlo bastante, digamos, mal paradito por un tiempo. Y no olvidarse que hay algunos cuadros, digamos, mayores, como es cánceres, que como tal deterioran la inmunidad, pero el VIH decimos ya es como el caso extremo, claro, extremo que se o afecta a todos tratamientos, por ejemplo, en tratamientos oncológicos, la inmunidad se deteriora, ¿no? Con la quimioterapia. Pero es claro, pero esas personas están dentro de un ámbito de manejo. ¿Ya? Me refiero a estas otras causas, ¿no es cierto?, que son lo cotidiano. Pero eso no significa, ¿no es cierto?, extremar, digamos, y ser demasiado prevensivo, sobre todo en la crianza. O sea, el hecho de que tengamos un clima de invierno es propio de nuestra zona este clima, por lo tanto, abrigarse, alimentarse adecuadamente, un buen desayuno antes de ir a la actividad o al trabajo o al colegio. Y el otro aspecto es evitar esta sobreprotección que nos inhiba el contacto con el medio natural. ¿Son los niños y los adultos mayores entonces los más afectados quizás por que esto? tienen mayor frecuencia, pero también en la persona que está en el adulto en etapa plena productiva también puede empezar con problemas, pero esos, como te digo, son asociados a un estilo de vida de mayor riesgo, por decirlo así. Más estrés. Estrés o condiciones, digamos, de riesgo, por ejemplo, en sus conductas, digamos, que los lleven a estar teniendo infecciones recurrentes. O sea, en general es un tema que no hay para qué asustarse, ¿no?, pero sí estar atento, ¿no?, pero no sobrepasar digamos, el ámbito, de decir, Colomba, vamos a tener a los niños encerrados. No. Como todos los temas que hemos conversado, sabemos que tenemos que mantener una buena alimentación. Aquí el tema de la sobreprotección dijimos que no era para nada bueno, que salgan a los parques bien abrigaditos, boca tapada, nariz tapada, pero que los niños sigan yendo al jardín en época de invierno, a no ser que tengan ya un cuadro muy Quiero hacer una complejo. connotación, digamos, que es el hecho de que en el periodo de invierno se tiende mucho a ir a los malls o a los centros comerciales, digamos, porque son lugares, comillas, abrigados. Pero ojo que hay una pequeña trampa, que es una mayor polución de infecciones respiratorias, ¿ya? Y no me refiero solamente a la transmisión por la tos y el estornudo, sino que el contacto con las manillas, con las perillas de los juegos electrónicos, donde meten a los niñitos para, comillas, se entretengan, pero cuando se han analizado las perillas y esto, están llenas de microbios, porque los chiquillos digamos, hurguetean la nariz, ¿no es cierto?, y juegan ahí, después llega el otro, o sea, la transmisión que hay es muy alta y a veces no se considera. O sea, es mucho más saludable en ese aspecto, ¿no?, salir a un parque, ¿no es cierto?, entretenerse con juegos, no tanto juegos electrónicos, sino que juegos manuales y juegos en los cuales hay una participación del otro. Ojo que este juego individualista no es muy bueno para la salud en general. No, por supuesto. O sea, el jugar colectivo es más saludable. Por supuesto. Lo mencionaba el Seremi de Salud, hoy en el sur han aumentado las enfermedades respiratorias, murieron 2 niños por causa de enfermedades respiratorias en la zona. El virus incisional, la parainfluenza, la influenza A y el adenovirus son los brotes más frecuentes. Claro, lo que sucede, Colomba, es que hoy en día podemos, con la tecnología que hay disponible, identificar qué microbios son, qué virus son. Esta situación ocurría sin identificación durante miles de años. Ahora, la preocupación de las autoridades respecto a este periodo y la diseminación de infecciones virales de mayor daño es legítima y está bien, pero también no caer en una sobrealarma. Cuidado, que el periodo de invierno es todos los años. Ha bajado igual un poco el tema de los virus, sí, han bajado un poquito, quizás por el modo de que los niños no estuvieron en clase, bajó un poco también el colapso en los consultorios, y estaban planteando por ahí que quizás sería una buena idea alargar las vacaciones de invierno para que los niños no estén tan expuestos y que se va a cortar las de verano. ¿Qué le parece a usted?
No estoy de acuerdo en ello. Yo no estoy de acuerdo en ello, fundamentalmente porque el periodo de verano, yendo al otro extremo, es un periodo de mucha interacción con el medio ambiente. Yo prefiero favorecer a que la familia y la crianza interactúe con el ambiente y tenga 2 meses para hacerlo a plenitud, que estar disminuyendo eso en pos de una prevención basada en el miedo para el invierno. O sea, no sé si me explico. Sí, pero ¿no? es mi posición Por supuesto, respecto al es tema importante nomás, saberla y la gente también puede tener su propia opinión. Doctor, tenemos la información ahí del doctor Óscar Venegas, inmunólogo, su dirección, sus datitos ahí si quieren visitarlo, si tienen dudas, ahí en pantalla. Doctor, agradecerle que haya estado hoy con nosotros.